Rosa Augusto, como gestor de paz, conocido en la región, en la ciudad de Valledupar, hablemos un poco sobre la expectativa que tienen muchas personas en el país alrededor de lo que han sido los acuerdos ya pactados en La Habana, ya firmados por el presidente Juan Manuel Santos, y que por supuesto el departamento del Cesar ha vivido también y ha sufrido el flagelo de esta guerra sin cuartel entre la guerrilla y el gobierno nacional. Esta misma comunidad cesarense y colombiana en general, de una u otra manera, padeció los efectos del conflicto, que en Colombia fue particularmente un conflicto sangriento, demasiado sangriento. Todos, de alguna manera, recordamos y hemos sufrido los efectos de ese conflicto, porque algunos en carne propia, secuestros, asesinatos de familiares, extorsiones, en fin, y otros que no lo afrontaron en carne propia, de todos modos, tuvieron que padecer el freno al desarrollo del país que se dio durante todas esas décadas, porque otro sería Colombia si no hubiéramos tenido un conflicto de esa naturaleza. Países que hoy en día están en el primer mundo, es decir, en los países, el grupo de países desarrollados, son países que no han tenido que afrontar una etapa tan larga de violencia. Puede que hayan tenido conflictos sociales, políticos, pero no con esa intensidad y no con esa duración. De modo que todos, absolutamente todos los colombianos, unos en forma directa, en carne propia, y otros en forma indirecta, tenemos que decir algo frente al conflicto. Los que, por razones de la buena suerte, no tuvimos que padecer en carne propia el dolor de un asesinato en la familia, en fin, o de un secuestro. De todos modos somos víctimas también, en el sentido de que hemos tenido que vivir en un país que no ha podido realizar el objetivo de volverse, de convertirse en un país muy cercano al desarrollo. La base de estos acuerdos de paz fueron las víctimas. En el departamento del Cesar, así como en el país, hay muchas víctimas. El departamento del Cesar, pues, desafortunadamente tiene uno de los primeros lugares con más víctimas en el país. Las víctimas en el departamento del Cesar hoy en día juegan un papel muy importante dentro de este proceso. En la ciudad de Valledupar, pues, somos conocedores de que existen muchas víctimas de este conflicto. Se puede decir que ya no podrán ser revictimizadas por ninguna parte. En la medida en que el Estado, incorporando víctimas, incorporando gente en extrema pobreza, gente excluida, logre hacer una inclusión y llegar a donde no había llegado, para que no haya territorios frágiles y que se conviertan en caldo de cultivo para que otros grupos subversivos o la delincuencia común actúen como si fuera Estado, aprovechando la ausencia del Estado. En la medida en que se logre, entonces las víctimas van a ser resarcidas. Las personas que han estado excluidas, sin acceso a nada, sin un futuro, sin ninguna posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, en la medida en que todos estos elementos logren percibir la acción del Estado y beneficiarse de la acción del Estado y de la sociedad en general, estaríamos viendo y registrando ya el florecimiento de una inclusión social. Ahí las víctimas van a ser protagonistas. Ya lo ha dicho el presidente en varias de sus intervenciones, pues, aunque tuvo un costo político muy grande para el presidente, porque para nadie es desconocido que la imagen del presidente hoy está por el suelo, por decirlo de algún modo,
pero tuvo un costo político muy alto, pero es un costo político que el país le tendrá que reconocer, no ahora, pues el país está muy polarizado, pero en algún momento tendrán que reconocer al presidente Juan Manuel Santos, ya para ese entonces era expresidente, que valió la pena haberse dado la pela, como se diría coloquialmente en este sector del país, haberse dado la pela por la paz en Colombia, por estos acuerdos, porque se lograran implementar y porque llegaran a buen término cada una de los acuerdos que allí mismo se dispusieron entre el gobierno y las FARC. Así es, Hamilton. Ese es lo que normalmente ocurre en los países donde se ha logrado ponerle fin a conflictos tan largos. Pero yo creo que por el bien inestimable de la paz, vale la pena cualquier esfuerzo. Está en la Constitución Nacional un artículo que dice la paz es un derecho. Pero es que es muy fácil escribirlo en una Constitución. Lo difícil es volverlo, materializarlo, concretarlo. Y asimismo la Constitución contempla similares derechos a una vida digna, a la prosperidad, pero es que volver eso una realidad implica muchas cosas. Entonces, el esfuerzo por suscribir un acuerdo primero, para luego alcanzar la paz, porque es que, y en eso tal vez no se hizo claridad, mucha gente creyó que el día que se firmaron los acuerdos era la paz, y aparecería como por arte de magia el país en paz ese día, y no es así. Y en eso los bandos en que está polarizado el país cometieron errores. Por un lado el gobierno, por otro lado la oposición, porque en realidad tal vez se crearon demasiadas ilusiones, cuando en realidad no es tan sencillo convertir, por el solo hecho de firmar unos papeles, no acuerdos, convertir un país en conflicto en la mañana, volverlo un país en paz por la tarde. Entonces, hay mucho por hacer. Pero lo más importante, lo que está por hacerse, que ya se empezó a hacer, es el camino hacia la paz con base en que ya no hay enfrentamiento, ya no hay guerras. Y eso ya nos hace un país distinto al que teníamos. Es el camino a que por fin el país se vuelva un país normal, mi querido Hamilton. Carlos, como gestor de paz, es conocida su labor, su trabajo, porque usted es un trabajador de 25 horas por la paz. Así es conocido aquí en la ciudad, así es conocido aquí en el departamento del Cesar. Usted fue uno de los pilares fundamentales de la Escuela Vallenata de Paz. Hablemos un poco sobre la Escuela Vallenata de Paz. ¿Qué era la Escuela Vallenata de Paz? ¿Qué se hizo durante la Escuela Vallenata de Paz? Y lo que se espera por parte de las personas que asistieron a la Escuela Vallenata de Paz en el gobierno anterior en la ciudad de Valledupar. La Escuela Vallenata de Paz fue una hermosa realización del exalcalde Freddy Socarrás, estando en la alcaldía de Valledupar. Fue un esfuerzo académico para sembrar semillas de paz en momentos en que todavía inclusive no se había firmado el acuerdo de paz. ¿En qué consistió la Escuela Vallenata de Paz? Esto no era una escuela en la concepción tradicional que conocemos. Si hablamos de una escuela, entonces uno se imagina 5 salones, un patio para el recreo, una edificación, y esa es una escuela. Y hay unos alumnos, unos pupitres y tal. Esa es la concepción que se tiene después. Se concibió para 3 meses y se va a replicar ahora en otros lugares de Colombia. Para 3 meses con una pensum, con una programación de muy alto nivel, porque la invitación que se hizo fue a verdaderos estudiosos de la temática de paz. Con gente de muchos países del mundo, con experiencias
muy valiosas en el arreglo de conflictos como el nuestro, en el manejo de situaciones de conflicto interno, y así fue como pudimos escuchar en Valledupar, en esta escuela vallenata de paz, a voces como un palestino que trabajó y sigue trabajando en el proceso de paz con Israel, que es un proceso estancado. Hoy en día no va ni para adelante ni para atrás. Ahí no terminó todo. Surgió la Fundación Manos Unidas para la Paz, con la cual ahora estamos certificando por competencias laborales a través del SENA a 300 de esos asistentes de la Escuela Vallenata de Paz. Ser gestor de paz es un oficio. Entonces hemos adelantado, hemos hecho un plan piloto desde el Ministerio del Trabajo para certificar, para expedirle a cada una de esas 300 personas certificación de competencias laborales, es decir, que están en condiciones de ejercer con idoneidad la función de gestor de paz. De esa forma, ya el gestor de paz, así certificado con certificación de competencias laborales por el SENA, puede encontrar un espacio laboral en una fundación como la nuestra, o en una entidad como el Ministerio del Postconflicto, o en tantas organizaciones no gubernamentales o gubernamentales o privadas que están cumpliendo una tarea en esto del posconflicto que, como ya dijimos, no es para 3 meses o 4 u 8 o un año, sino por lo menos para 30 años. Pero además de esas personas así certificadas pueden inclusive buscar espacios laborales en el exterior, porque esto de la certificación de competencias laborales es universal, es válido en cualquier lugar del mundo. De modo que ambiciosa la tarea, y yo celebro, Hamilton, que tú estés vinculado a estos temas, que estés desarrollando este tipo de actividades, que estés manejando con propiedad esta temática, porque conozco de tus capacidades, conozco de tu emprendimiento, conozco de tus potencialidades, y sé que se pueden hacer muchas cosas con una redondeando una tarea académica como la que estás realizando. Carlos, de las historias que fueron contadas en la Escuela Vallenata de Paz, como bien ya lo has dicho, pues muchos de los asistentes, incluso de los expositores que estuvieron allí presentes, pues no todos fueron víctimas, muchos llegaron a contar sus historias. ¿Recuerda alguna en particular que le llamara la atención así para poder resaltarla en este momento? ¿Se le viene a la mente alguna? Sí, claro, una historia narrada por el experto palestino que vino, no tengo a la mano el nombre, que narró que un día cualquiera, estando en desarrollo el proceso de paz, proceso de negociación, digámoslo, entre ellos, palestinos, y los israelitas, palestinos e Israel, adelantando conversaciones para buscarle a la solución a esto, a ese conflicto que es milenario. Bombardearon el lugar donde estaban, no exactamente en el momento de las conversaciones, sino él vivía pues en el lado palestino, y cayó una bomba a un lugar donde él estaba, y allí murieron 3 hijas de él, una hermana, una familiar, otra familiar, y dijo allí que en medio de su dolor, pues perder un hijo, perdió 3, perder familia, no se amilanó, sino que en medio de esa tragedia no frenó sus ímpetus de diálogo, persistió en esa tarea de dialogar, de negociar, puso por encima de su dolor, de su tragedia, de su corazón,
destruido, y de su alma sangrante, de su corazón sangrante, de su alma invadida de dolor, el tema para el cual había sido convocado, y era seguir negociando. Paró, no renunció, no echó para atrás. Con lo cual, una lección de persistencia, de coraje primero que todo, de constancia, de persistencia, de mantener una actitud viva a favor de la paz, aunque en ese momento él estaba siendo una víctima, pero qué víctima además, cuando ve partir a seres tan queridos y tan próximos como hijos, ¿no? A mí me conmovió ese día la narración en su propia boca, en sus propios labios, de una situación tan dramática. Eso a mí me conmovió mucho. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por ese trabajo que haces ahora desde el Viceministerio del Trabajo y que haces desde los medios de comunicación en la ciudad de Valledupar por la paz, no solamente en el departamento, en la ciudad, sino lo que vienes haciendo ahora en el país. Y hombre, buen viento y buena mar, Carlos, y espero verlo pronto en la ciudad de Valledupar. Estoy siempre a tu disposición, Hamilton, gracias por esas palabras de estímulo. Y ya sabes que cuentas conmigo para cualquier otro comentario y cuentas conmigo para lo que sea, mi querido Hamilton. Un abrazo muy fuerte.